tiempo un poco de revolución con los niños cuando empiezan a ir y que vienen y que salen, pero hoy tenemos unos primos que nos están visitando, ¿sí? Digo primos, son primos pero también son hermanos, ¿sí? Queremos aprovechar y darle la bienvenida a Albert, que está aquí con su esposa. El Señor te bendiga, Albert. Dios te bendiga, querido, más que bienvenidos. El Señor les bendiga muchísimo. Abrácelo después cuando termine el culto. Ellos son de la iglesia de Málaga y hoy están aquí con nosotros acompañándonos, y es un gusto también poder tenerles entre nosotros, ¿sí? También sabemos que están con nosotros Andrés y Mari. ¿Quiénes son Andrés y Mari? Ahí están. Bienvenido. Andrés tiene el mismo peinado que yo. Vos estás llegando, José, así que no te preocupes. Intento llegar, ¿eh? Intento, sí. ¿Tu nombre cómo es, querido? ¿Tu nombre cómo es? Roselyn. Ok, bienvenida entonces, Roselyn. Dios te bendiga. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Bueno, una de las cosas que es bueno que podamos pensar en, antes que nada, hemos orado por los niños, hemos pedido al Señor que les instruya en su camino, tal como este cartel que yo lo preparé en casa para que de verdad hay algo muy importante por detrás de cada enseñanza de la Escritura, y es mi deseo que juntos podamos compartir esto. Así que vamos a orar para que el Señor haga aquello que Él desea esta tarde hacer entre nosotros. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús damos las gracias, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo precioso que tu Espíritu Santo nos regala. Y Señor, qué bueno es que podamos iniciar este tiempo de reflexión en la palabra después de haber cantado juntos. Ya no somos esclavos del temor. Señor, es inevitable, escuchando esta canción, pensar en que el primer sentimiento, la primera sensación que el ser humano tuvo por causa del pecado fue precisamente el temor. Adán dijo a Dios: me escondí porque tuve miedo. Señor, pero ahora tú viniste. Y es tu palabra, Señor, la que nos lleva a pensar que no somos más esclavos del temor. Porque así como Adán se tuvo que esconder por causa del temor, ahora tenemos tu promesa de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde recibiremos la ayuda necesaria en el momento oportuno. Ahora queremos, Padre, pedirte que en el nombre de Jesús tomes el control de este tiempo, tomes el control de la palabra, tomes el control de mi mente, de mi boca, de mis gestos, de mis sentidos. Señor, quiero ser simplemente un canal para que aquello que tú desees para la iglesia en esta tarde venga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quisiera saber cuántos recordáis esa frasecita que dijimos que íbamos a tener, ¿sí?, como lema, como frase para este año. Javier, no sé qué pasa, pero no están dando el aparatito este. A ver ahí. Aparentemente tiene pilas, pero parecería que no. ¿Recordáis la frase que compartíamos la semana pasada y que dijimos que es la frase que nos va a acompañar? ¿Sí? Ahora sí, ahí está funcionando, parece. ¿Sí? ¿Cómo era? Hijos del Padre, discípulos del Hijo y seguidores del Espíritu Santo. Cuando cantamos esa canción, la verdad que está muy alta para mí. Ahora, cuando nosotros decimos que somos discípulos del Hijo, hay muchas formas de entender lo que es el discipulado, pero en realidad, iniciando este recorrido juntos,
una de las cosas que yo quiero que podamos compartir y experimentar de la mano del Señor y a través de la palabra, es precisamente que cuando uno tiene un proyecto, es necesario establecer bases. ¿Para qué? Para poder ir construyendo paulatinamente encima sobre esas bases. Dijimos que esta frase tiene dos protagonistas. Los protagonistas se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y el otro protagonista es la iglesia, el otro protagonista somos nosotros. Es decir, una relación que se establece. Y hoy quisiera ver, más que al Hijo o al seguidor del Espíritu, al Hijo del Padre o seguidor del Espíritu, hoy quisiera que pudiéramos ver y comprender qué significa ser un discípulo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El título de esta prédica, como usted lo ve allí, es ¿qué queremos decir cuando decimos discipulado? Muchas veces puede confundirse la palabra discipulado con otro tipo de reunión. Tenemos la reunión de estudio bíblico y también tenemos la reunión de discipulado. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque el discipulado es mucho más que un estudio. Esta frase que usted ve allí debajo, un discípulo es un imitador, una persona que ve lo que hace su maestro y continúa haciéndola. ¿Sabe? Cuando usted puede buscar la palabra discípulo, y en la Biblia se encuentra más de 250 veces. En el Antiguo Testamento no existe prácticamente la palabra discípulo, salvo en dos ocasiones. En el libro de Crónicas, Primera Crónicas, y también en Isaías se utiliza esta palabra, pero sí hay innumerables situaciones en las que alguien está discipulando a otro. Todos recordamos cuando hablamos del profeta el profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías, ¿quién fue el que lo siguió después de Elías? Eliseo. ¿De quién aprendió Eliseo a ser profeta? De Elías. Podemos decir que Elías discipuló a Eliseo, ¿sí? Yo he elegido como para daros un pantallazo, una idea, ¿sí? Dos ejemplos de discipulado en el Antiguo Testamento. Mire, venga conmigo por favor a Segunda Crónicas, capítulo 24, Segunda Crónicas, capítulo 24. Ahí nos vamos a encontrar con un discipulado. No está la palabra discípulo, pero sí vemos una realidad. Un hombre que está enseñando a otro. Después usted cuando vuelva a su casa puede seguir estudiando y ver cómo termina la historia de este rey, que se llamaba Joás. Y quien estaba trabajando junto con él se llamaba Joiada, que era el sacerdote. Mire lo que dice Segunda Crónicas capítulo 24, versículo 1 y 2. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y preste atención por favor a lo que dice el versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Si usted quiere saber cómo terminó su vida Joás, continúe leyendo en su casa. Pero hay algo aquí que muestra lo que significa tener un discipulador. Tener una persona que ama a Dios, que conoce a Dios y que me enseña cómo yo debo vivir. Lo que sabemos de Joás es que mientras vivió su discipulador, mientras vivió su papá espiritual, él hizo lo correcto a los ojos de Dios. Ese es un discípulo que seguía a su maestro. Hay otro ejemplo más, un poquitito más adelante, pensando ahí cuando termina Crónicas, Nehemías. Después viene el libro de Esther. Mire, Esther era una joven judía que vivió en el tiempo en que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia, y ella era sobrina de un hombre que se llamaba Mardoqueo, ¿sí?
Mardoqueo le enseñó a Esther a conocer a Dios cuando ella era muy pequeña, ¿sí? Resulta ser que en un momento hubo un problema ahí y el rey de Persia, el rey Asuero, decide dejar a su mujer Vasti y ver entre todas las doncellas que había en el reino cuál era la más bella, la que más le gustaba, y se iba a quedar con esa. Ok, muy bien. Miren lo que sucede. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther estaba dentro de las candidatas que iban a ser presentadas al rey. Miren lo que dice Mardoqueo en Esther 2:10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y uno puede decir, ok, era una jovencita, Mardoqueo era su tío, lo obedeció porque, bueno, tuvo temor que a lo mejor pasara alguna cosa rara. Ok, ¿cuál es el tema? Esto es antes de que fuera elegida reina. Venga al versículo 17, por favor. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Si usted sigue leyendo un poquito más adelante, mire lo que dice el versículo 20. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. ¿Por qué? Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Interesante. Ahora era reina, pero sabía quién era Mardoqueo. Ahora tenía poder, ahora tenía libertad para hacer lo que quiera la mujer del rey. Pero ella seguía sabiendo que Mardoqueo la amaba y que Mardoqueo conocía a Dios, y ella escoge obedecer a Mardoqueo aún siendo reina. Esto es algo, de pronto, cuando uno piensa en lo que hace un discípulo, nosotros vemos esto indudablemente. Al pensar en la palabra discípulo nos traen muchas ideas a la cabeza, y por eso quisiera que viéramos qué significaba esta palabra en los tiempos en que Jesús la utilizó tanto, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo era habitualmente la relación entre el maestro y el alumno, el maestro y el discípulo en tiempos de Jesús? Hoy por hoy, cuando uno va y pregunta en una universidad, en un colegio primario, en un colegio superior, allí claramente uno ve que los que están allí estudiando, la gran mayoría, no tienen ningún tipo de relación con quien les está enseñando. Se transmiten conceptos. Se enseña sobre geografía, se enseña sobre matemáticas, sobre lengua, sobre un montón de cosas, pero se transmiten conceptos. Se toma un examen y si responde bien a las preguntas está aprobado, y si no responde bien a las preguntas no está aprobado. No se establece una relación entre quien enseña y quien está aprendiendo. Pero hay algo interesante detrás de todo esto, porque indudablemente, a diferencia de la formación académica que tenemos hoy, el sistema judío de enseñanza se basaba sobre una formación teórico-práctica. Siempre que vemos, y lo podemos ver en varias oportunidades, siempre el maestro transmitía mucho más que enseñanza. Le enseñaba a vivir a su discípulo. Está claro que cuando uno piensa en esto, una de las cosas que es interesante ver, creo que todos vosotros recordáis, cuando Samuel, en el libro del profeta Samuel, él siendo un niño, la madre dice: una vez que yo lo haya destetado, lo llevaré a la casa del sacerdote Elí. Todos recordamos la historia tan bonita de cómo cuando Dios le habla a Samuel, Dios le dice durante la noche: Samuel, Samuel, y entonces Samuel se levanta, ¿y dónde va? No va a buscar a su madre, porque no estaba en su casa, él estaba viviendo con Elí.
Elí le estaba enseñando a conocer a Dios, a tal punto que él va, lo despierta a Elí y le dice, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no, yo no te llamé. No, me habré confundido. Se va a dormir otra vez Samuel y escucha otra vez la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y él va otra vez a Elí y le dice, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé, voy a dormir. Ok. Una tercera vez Dios le dice, Samuel, Samuel. Y va otra vez a Elí, y Elí, que sí conocía a Dios, dice, acá hay algo raro. La próxima vez, si Dios te llama, si escucha esa voz, dile, he aquí tu siervo oye. Si él hubiera estado en otro lugar, ¿quién le podría haber enseñado? Nadie. Ahí vemos una figura de un discípulo viviendo y aprendiendo a conocer a Dios a través de la vida del discipulador. Por esto, de alguna manera, yo creo que si hay algo que podemos ver en cómo era la relación, era una relación de compromiso personal. El discipulador comprometido con su discípulo y el discípulo comprometido con el discipulador, aprendiendo juntos de Dios. Es un proceso a través del cual uno y otro van cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. La enseñanza que recibía un discípulo de su maestro era mucho más que un estudio académico. El discípulo pasaba la mayor cantidad de tiempo posible y a menudo vivía con él. Esto lo vemos como Jesús también andando con los discípulos. Andaban de una ciudad en otra, ya lo vamos a leer un poquito más adelante en este aspecto, ¿sí? Los rabinos enseñaban tanto con ejemplos, preceptos, como ejemplos de vida a los discípulos que estaban aprendiendo. Se esperaba que los discípulos no solamente estudiaran esto, sino que se familiarizaran con las cosas que sus discipuladores le estaban enseñando. También una cosa significativa es que quien decidía seguir a ese maestro aceptaba todas sus enseñanzas. Era un nivel de dependencia del maestro a punto tal de que la característica fundamental que tenía el discípulo era de que él veía a su discipulador como si fuese su padre biológico. A ese punto llegaba, y por eso, claro, uno cuando dice, estuve haciendo el discipulado, estamos lejos de ese discipulado, muy lejos. Por eso es el deseo del Señor que tomemos esto con la claridad que la Escritura nos lo enseña. Seguirle implica obedecerle. Implica que la responsabilidad que yo asumo tiene que ver con una conducta que voy aprendiendo según el maestro me va enseñando. Por eso, cuando nosotros pensamos en la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, podemos simplemente decir que es un imitador, alguien que sigue a un maestro, es un alumno, es un aprendiz, pero es alguien que está totalmente relacionado con alguien a quien ve como su maestro. Mire, venga conmigo por favor allá a Marcos 2:18. Allí vamos a ver que no era una palabra extraña hablar de discipulado en una situación bastante particular. Marcos capítulo 2, versículo 18. Jesús estaba enseñando, predicando, y en un momento determinado dice Marcos que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Ve? Los fariseos tenían discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos, Jesús tenía discípulos, gente con la que compartían su vida. Había un maestro a quien ellos seguían, y por eso mismo era la forma en la que se preparaba a los líderes religiosos de la próxima generación. Esto viene
así establecido en la Escritura desde siempre. Cuando Cristo nos dejó la gran comisión, y es sobre lo que deseo en mi espíritu que podamos comprender, Mateo 28, 19, dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Hay que hacerlo, nadie nace siendo discípulo. Una cosa es ser cristiano convertido, ok. Siempre digo que la diferencia entre un huevo y un pollito es que el huevo no come, tiene que nacer para poder comer. Y esto es lo mismo. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ser discípulos. Pero si nacemos de nuevo, nuestra tarea como iglesia, a cada persona que nace de nuevo, es hacer de ella un discípulo de Cristo. Alguien que lo siga, alguien que lo identifique como un modelo a seguir. Y esta es la palabra que se daba. Mire allí por favor junto conmigo en Hechos capítulo 6, cuando empezaban a sumarse más y más personas a la iglesia. Dice Hechos 1:6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ya los 12 asumían una posición de liderazgo y ellos convocan, ya no seguían a Jesús. Jesús se había ido al cielo ya. Y entonces son ellos que asumen el liderazgo, convocan a la multitud, y de ahí viene cuando se nombran a los 7 diáconos y todo lo que conocemos de la historia de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver algunos casos particulares donde Jesús establece esta relación con los discípulos y que algunos de ellos nos han dejado escrito cómo era la situación. Venga conmigo por favor a Mateo capítulo 9. Allí hay una situación muy particular en la que Jesús, estando con los discípulos, nos cuenta, Mateo 9, 35 en adelante. Piense específicamente en lo que venimos diciendo de ser discípulo
Él nos ofrece. Lo que Jesús les ofrece a sus candidatos, a discípulos, es hallar la verdadera vida a través de la muerte. No hace falta que nosotros muramos en la cruz, pero tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que crucificar el yo, tenemos que aprender a decir: Jesús, no me gusta lo que me pides, pero si tú lo dices. Eso es obediencia, eso es fe. Debemos pensar que dentro de estas demandas están también algunas cosas que son incómodas. A veces resulta difícil poner como prioridad mi relación con Cristo a mi relación con mi familia. Y les puedo asegurar que es difícil. Pero también le puedo asegurar que Dios honra a los que le honran. Yo puedo dar testimonio que durante muchos años hemos predicado el Evangelio y siempre tengo presente la situación de mi madre. Durante 15 años, no. Y poco tiempo antes de que nosotros nos viniéramos al campo misionero, yo bauticé a mi madre. ¿Por qué? Si yo no hubiera entendido y creído en la promesa de Dios, probablemente mi mamá hoy no estaría donde está. Ella hace 10 años que falleció. Yo no tengo duda dónde ella está. ¿Por qué? Porque cuando uno espera en Dios, puede ver lo eterno, que es lo que le pasaba a los discípulos. Las exigencias de Jesús son muchas. Y uno de los errores que yo veo que a veces cometemos como iglesia en general es tratar de disminuir las demandas de Jesús. Estudiamos en esta semana acerca de la puerta angosta y la puerta ancha. Y es como que de alguna manera queremos ensanchar la puerta de la iglesia para que entre más gente. Y Jesús dice: ese no es mi reino. La puerta es angosta. Para seguir a Jesús uno no puede hacer lo que quiere. Seguir a Jesús implica vivir como Él desea que nosotros vivamos. Indudablemente no podemos pensar en hacer discípulos de Cristo si nosotros no somos discípulos de Cristo. Yo cuando escucho a veces un niño que dice malas palabras, ni pregunto dónde las aprendió. Es que en el colegio los niños la dicen. Muchas veces los padres dicen eso. La mayoría de las veces también lo dicen los padres en la casa. Pero claro, queda mejor decir que la aprendió en el colegio. Esa es la verdad. Nuestros hijos aprenden lo que nosotros les enseñamos. Y esto sucede también dentro de la iglesia. Miren, la verdad es que seguir a Jesús es reconocer que Él tiene la prioridad en todo. Cuando hablamos de el evangelismo que la iglesia hace, ¿sí? El evangelismo es efectivo cuando es continuado por un discipulado. Si usted me pregunta qué figura yo encuentro para que podamos darnos cuenta de qué significa evangelizar y no discipular, es lo mismo que puede llegar a ser una madre que tiene un niño, lo coloca en una bolsita y lo deja para que alguien se lo lleve. Ese es el tema. Por años y años y años hemos hecho mucho hincapié en esto, pero es vital comprender que discipular y ser discipulado es la vida de la iglesia. Aprendemos mientras vamos enseñando. Está claro que cuando uno piensa en la diferencia entre un creyente y un discípulo, es enorme. Es enorme. Mire, es como una carrera donde de alguna manera el que viene discipulando me deja la tarea, esa carrera de postas, ¿sí? Como usted lo ve allí, es una carrera de postas donde uno alcanza al otro y después usted ve que al final todos reciben la medalla. Ese es el Evangelio. Los que nos dieron el Evangelio nosotros recibirán la corona de la vida.
aquellos a los cuales nosotros les demos el Evangelio y los discipulemos, también recibirán la corona de la vida, y nosotros también la tendremos. Esa es la cuestión. Esta generación es nuestra responsabilidad como iglesia. Mire, déjeme mostrarle un cuadrito para que usted entienda un poquito aún más la diferencia entre el evangelismo y el discipulado. El evangelismo me lleva a relacionarme con Dios. El discipulado suma mi relación con la iglesia, porque no hay cristianismo sin iglesia. El evangelismo me presenta la salvación, el discipulado me guía a la santificación. El evangelismo provoca el nuevo nacimiento, el discipulado produce en mí crecimiento espiritual. Mi carácter es transformado a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que yo veo es que no es fácil identificar en la iglesia contemporánea cuáles son las personas que verdaderamente son discípulos de Cristo. No es fácil. Por una sencilla razón. Decimos en más de una oportunidad, bueno, pero hizo la oración de fe. Bueno, pero aceptó a Cristo en su corazón. Bueno, pero si ya se bautizó, es como que de pronto ya le damos un certificado de santificación. Y le podemos dar un certificado de bautismo, pero no de discipulado. Porque el discipulado se termina cuando en el cielo. Antes no. Si el modelo es Cristo, nadie puede decir yo terminé mi discipulado. Está claro que cuando pensamos a alguien a quien hemos evangelizado y le decimos, mira, ahora tú has hecho esta oración de fe, has aceptado a Cristo, Él te perdonó tus pecados, tu nombre está escrito en el libro de la vida, amén, te vas al cielo. Hermano, le estamos diciendo una partecita y hay un altísimo índice de ilusión que no es la realidad. Salvo que se muera a los 2 segundos después que se lo dijimos. Ahí sí se va al cielo, ni un problema. Pero hay todo un proceso que la persona necesariamente debe hacer. Por eso yo quisiera que de pronto nos pensemos como personas que, del mismo modo que Jesús trabajó para ser discípulos, trabajemos nosotros. Nos vamos a encontrar con personas que desean ser discípulos de Cristo. También nos vamos a encontrar con personas que dicen, no, mira, no puedo por esto, no puedo por aquello, no tengo tiempo, no tengo excusas a montones. Jesús les predicó a muchos y Jesús se dedicó a trabajar y a formar discípulos que son los que han hecho que el Evangelio llegue hasta nosotros. Un discípulo es un aprendiz, pero es mucho más que un aprendiz. Un discípulo es un imitador. El aprendiz termina su estudio y está capacitado para ejercer esa profesión y después, si quiere, no estudia nunca más. Ser discípulo de Cristo implica seguir estudiando, no importa cuánto sepamos. Miren, yo quiero terminar simplemente compartiéndoles algo que llena mi corazón de lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses. Un hombre que había entendido el Evangelio. Él tenía muchas cosas de las cuales sentirse orgulloso. Venga conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3. Aquí es Pablo quien de alguna manera, siendo fariseo, capacitado, un hombre con una buena consideración en su sociedad, él dice lo siguiente, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y dice, qué orgulloso eres, Pablo. No, no. No. Él está seguro que tiene un montón de logros, un montón de cosas que él ha conseguido en su vida. Y no solo él, sino que sus antepasados eran personas nobles. Mire lo que dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Imagínense. Y después dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, no solo lo que tiene, sino todo lo que puede llegar a tener, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y uno dice, Pablo, ¿no conoces a Jesús? Sí, lo conozco, pero quiero conocerlo más. ¿Cómo lo vas a conocer más? Mira lo que dice, continúa diciendo, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección indica nuestra propia muerte. Cuando nosotros morimos a nuestra voluntad, el poder de la resurrección de Cristo toma lugar en nuestra vida. Hay que morir. Quien no murió difícilmente pueda resucitar. Ese es el tema. Si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Son palabras de Jesús. Y mire lo que dice. ¿Qué más quieres, Pablo? Participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tú dices, este hombre está loco. Sí. Qué locura, hermano. Qué locura. Bendita locura del Evangelio. Bendita locura del Evangelio. El discipulado es el método que Jesús tiene para la iglesia. Es un proceso largo que involucra nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestra vida completa, todo nuestro ser. Y está claro que puede parecer exigente, pero es lo que Jesús quiere para nosotros. Y el objetivo de la iglesia, algo que el Señor nos ha estado alentando y que seguramente con el paso de los meses profundizaremos aún más, es pensar en un discípulo. Y uno se pregunta, ¿qué es un discípulo? Yo le voy a pedir un minutito que usted vaya viendo las palabras que surgen ahí. Y después vamos a orar para que usted le pida al Señor que lo transforme en esto. Amado Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Señor, sabemos que nuestras vidas están llenas de excusas. Señor, al ver la Escritura, no hay duda, no hemos sido fieles. No hemos sido fieles. Señor, por eso en esta tarde pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Señor, pedimos perdón y queremos mirar hacia adentro, Señor. Aquí no hay solamente una persona que pueda decir, yo he sido un discípulo fiel de Cristo, siempre. Señor, pero queremos ir a la Escritura y decirnos a nosotros mismos, tomamos el arado, Señor, y no queremos mirar atrás. No queremos mirar atrás. Señor, no deseamos otra cosa que escuchar lo que tú deseas que hagamos. Y así, Señor, como Elí le enseñó a Samuel, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que todos los que estamos aquí, Señor, todos nosotros, podamos
repetir esa frase. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Señor, por eso reconocemos que no son nuestras fuerzas, ninguno por propia voluntad puede decir esto. Somos conscientes, Señor, que todo lo que podamos decir, todo lo que podamos hacer, es insuficiente sin el soplo de tu Espíritu. Señor, ni mis palabras, ni mis deseos tienen poder. Pero confiamos, Señor, en que el Espíritu, aquel Espíritu que llamó a salvación, provoque en nosotros tanto el querer como el hacer, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús.